nuevamente, Arturo, te agradezco bastante esta oportunidad y este espacio. No, gracias a ti, Oscar. La verdad que va a estar muy interesante. Felicidades por toda tu experiencia y tu currículum y los logros que has tenido en estos años en estos temas financieros. Y va a estar interesante cómo lo vas a platicar. Oscar nos va a hablar, realmente nos va a ayudar a hacer una especie de guía para la reactivación económica de nuestros negocios. Obviamente nuestra audiencia está enfocada mucho en las pymes, en los emprendedores. Y así como para abrir este espacio, ¿podrías platicarnos un poquito cuál es el panorama económico actual que ves en el país? Mira, de entrada, algo importante y que a veces se nos pasa como marco de referencia, es un poco entender cuál es el contexto que tenemos primero a nivel mundial. Y te comento esto. Si nosotros juntamos a todas las economías y sacamos el Producto Interno Bruto a nivel mundial, nos vamos a encontrar con que cinco potencias, solamente cinco potencias, concentran prácticamente el 70% del Producto Interno Bruto mundial. Y una de las potencias, considerando a la Unión Europea como un bloque económico. Entonces tenemos el caso de Estados Unidos, el caso de la propia Unión Europea, de China, de Japón, de India. Por ejemplo, en el caso europeo, pues destacan Francia y Alemania como las principales potencias. Entonces, imagínate que tenemos una producción a nivel mundial que está concentrada. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque finalmente lo que pasa en estos países, principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que básicamente tiene eh, el 25% de la producción mundial, pues obviamente eh, abona o resta el crecimiento económico mundial. Entonces, en este sentido, es importante observar qué pasa en estas economías y precisamente ahorita, a la par de lo que estamos viendo en México, pues es importante darle seguimiento a los programas de reactivación económica de estas economías. Por ejemplo, en el caso de China, o sea, el caso de China es proveedor de muchos insumos, de muchos productos ya a nivel mundial. Muchas empresas mexicanas, pues obviamente ya tienen tratos comerciales con contrapartes chinas, entonces todo esto nos impacta. O sea, la reactivación económica de las potencias mundiales tiene una afectación o tiene una implicación o tiene efectos en el desarrollo de la economía mexicana, de entrada. Y de la economía, te podría decir, de prácticamente todo el mundo. Entonces, y la otra parte interesante, también que a veces es importante conocer, es que el mercado financiero, que también juega un papel muy importante en una reactivación económica, está concentrado imagínate, en un 40% del sector financiero está concentrado en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en el caso mexicano, por ejemplo, el sector financiero tiene un peso relativo a nivel mundial de 0.5%. O, por ejemplo, el Producto Interno Bruto mexicano tiene un peso relativo en el Producto Interno Bruto mundial del 1%. Entonces, en ese sentido, pues un poco para tener un contexto, una referencia de qué estamos hablando cuando hablamos de potencias económicas. Entonces, y el sector financiero americano, pues también influye mucho las decisiones, por ejemplo, de política monetaria, eh, flujos de capitales que se mueven a nivel mundial, porque pues concentra un 40%. De hecho, esa es una explicación o esa es una razón de por qué en el 2008 y 2009, al originarse una crisis financiera en Estados Unidos, específicamente en el sector inmobiliario, donde pues ahí hay documentos, papeles, bonos, instrumentos financieros que se comercializan, atados al tema de los créditos hipotecarios, y por eso no es tan difícil explicar por qué en ese entonces se cae el sector en Estados Unidos y eso contamina el sector financiero a nivel mundial. O sea, es decir, tenemos una gran influencia de Estados Unidos y no se diga en el sector financiero, donde hay una concentración mayor en el país vecino. Entonces, eso también forma parte de la explicación de ese fenómeno que vivimos no hace más de 10 años y que provocó también caídas básicamente en todos los países, ¿no? Entonces, estamos conectados con el resto de las economías. México en particular, pues no se diga con Estados Unidos. Básicamente el volumen comercial que tiene México, exportaciones e importaciones, pudiera estar alrededor del 85% con Estados Unidos. Entonces, de ahí que, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, era importante para el sector económico
tener una certeza de qué iba a pasar con la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio, porque finalmente muchas empresas están aquí en México y aprovechan las ventajas y es una estrategia empresarial, comercial, la colocación de empresas, porque finalmente el Tratado de Libre Comercio es una guía, un referente, y que obviamente nos da una ventaja por ser nuestro país vecino, porque algunos costos, imagínate el transporte, entre otras cosas, hay algunos beneficios que se aprovechan por el tratado. Entonces, el año pasado eso generaba incertidumbre en los mercados, o sea, entra un nuevo gobierno, pero aparte le sumas que se tenía que ver el tema de ratificaciones y todo eso, bueno, pues abona o contribuye a que se genere incertidumbre en los mercados o que los mercados funcionen correctamente, ¿no? En el caso mexicano, por el tema de la relación con Estados Unidos. Pero bueno, entonces, este es el contexto que tenemos a nivel mundial. Y pues no se diga en términos sanitarios, es una crisis que se origina en China y se permea para todo el mundo. Y básicamente vivimos un fenómeno que para muchos analistas, para muchos conocedores del tema, pues es un fenómeno único. O sea, donde se da una contingencia sanitaria que provoca básicamente una parálisis de las economías porque pues se cierran actividades. Obviamente por el tema de enfrentar que no se propague el virus. Pero eso, pues, esa parte que inició a mediados de marzo más o menos y que al día de hoy continúa, donde ya se da una liberación parcial de las economías en algunos países un poco más avanzada, pues paraliza la economía porque muchas empresas, negocios, giros se cierran por completo al público. Entonces, estamos hablando de 2 meses y medio, por lo menos, donde pues una parte del sector económico mexicano se trunca, se queda en stand-by, y pues son 2 meses y medio que finalmente tienen consecuencias, porque la primera forma de notarlo, de verlo, son las cifras de desempleo que se generan, de desempleo formal, por ejemplo. El impacto ahí se ve directamente el impacto de esta situación. Y pues ahorita estamos como en una especie estamos en dos carriles, por ejemplo, estamos por el lado de que vivimos una crisis y que seguramente el cierre del año va a ser complicado, ahorita vamos a decir algunas cifras, y aparte estamos en el carril de que queremos reactivar la economía. Entonces, es una dualidad ahí muy interesante que estamos viviendo actualmente en el país y repito que para muchos expertos en el tema es un fenómeno nuevo, o sea, es decir, sí es comparable con crisis anteriores por el hecho de que cae el Producto Interno Bruto, pero no es comparable por la naturaleza de la crisis. Si bien en el 2008-2009 también hubo una contingencia sanitaria, el impacto de esa contingencia no fue tan fuerte como el hecho de la caída del sector financiero en Estados Unidos. Entonces, por ese lado, pues estamos en una situación muy interesante, única, rara tal vez para algunas personas, pero pues la idea es un poco ver qué estrategias podemos seguir para salir precisamente y que la reactivación económica sea lo más rápido posible y que esa reactivación se convierta en el mediano plazo por lo menos, pues nuevamente en crecimiento económico. Básicamente es eso. Y que esto, las empresas, los pequeños negocios, prácticamente todos los giros, pues puedan salir más adelante lo más pronto posible. Sin embargo, pues va a haber una afectación, es un hecho. Algunos negocios no van a salir de la crisis, esa es otra realidad. Ahorita vamos a mencionar algunas cuestiones. Pero bueno, la idea es que en su conjunto la economía mexicana, dentro de lo que cabe, pueda recuperarse lo más pronto posible. Entonces, venimos a platicarles un poco de eso, porque finalmente es algo que vivimos todos, nos afecta a todos y a todos nos interesa. Es decir, es importante un poco conocer el contexto, dónde estamos parados y hacia dónde podemos avanzar. Entonces, por eso, de ahí que mi comentario inicia con esto. Y pues bueno, un poco nada más de datos interesantes. Mira, hay una encuesta que publica el Banco de México mensualmente. El Banco de México consulta 38 grupos expertos de economía y finanzas, grupos nacionales o internacionales, y les hace preguntas muy específicas con respecto a las expectativas de la economía. Y agarra variables macro, habla de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, producción, el Producto Interno Bruto. Entonces, esta encuesta se publica mes con mes y lo importante es ver qué percepción, perdón, tienen estos grupos, o sea, este conjunto de expertos de la economía, qué percepción tienen de cómo van a estar las cosas en la economía mexicana al final del año. Entonces, por ejemplo,
Iniciamos, por ejemplo, en enero del 2020 o en diciembre del 2019, pudiéramos decir que fue el inicio formal de la proyección de estas expectativas, más o menos con que la economía mexicana iba a crecer un 1%. Esto es lo que esta encuesta arrojaba. Es una encuesta que si bien la publica el Banco de México, pues representa la opinión de estas personas. Y ahí sí te puedo decir que se encuentran grandes bancos, eh, empresas que se dedican a la consultoría a nivel muy profesional, bancos de inversión, casas de bolsa, es decir, básicamente reúne la opinión de grandes actores en el sector económico y financiero mexicano. Entonces, pues lo que arroja esa encuesta, ese resultado, pues eso es importante, es una referencia para todos nosotros. Entonces, empezamos con 1% al inicio de año, y ya para la última encuesta que se publicó el 1 de junio, o sea, recientemente, ya la expectativa del crecimiento económico para diciembre del 2020 es de menos 8.16%, un promedio que ellos manejan. O sea, se espera que la caída de la economía mexicana en este año, pues esperemos que se quede en un dígito, es decir, que no rebase el 9%, pero sí se espera que sí sea una caída considerable. De hecho, inclusive se espera que sea una caída mayor a la que tuvimos en el 2008 y el 2009, e inclusive mayor a la crisis económica de 1995. O sea, estábamos hablando que en los últimos 40 años, esta sería la mayor crisis económica que enfrenta México. Inclusive mayor que las crisis que teníamos en los 80s, de deuda externa, de caídas del precio del petróleo, de todo eso. Estamos hablando de que estamos enfrentando la mayor crisis económica del país. Sin embargo, bueno, eso es bueno conocerlo. Sin embargo, la idea es un poco que sabemos que estamos en una situación complicada, pero la idea es, bueno, ¿cómo salimos rápido de esa situación complicada? O sea, porque finalmente la economía tiene ciclos. Entonces, si bien ahorita enfrentamos una caída, pues posteriormente tenemos que empezar a vivir el ciclo del auge o de la expansión o del crecimiento. Entonces, ahí es donde nos tenemos que enfocar y centrar. Claro. Pues yo creo que, Oscar, creo que has dado un panorama muy padre de la parte macro de lo que está pasando, la situación que tenemos que, pues, que estar conscientes de lo que está pasando, pero ya aterrizando un poquito al tema nacional y sobre todo de los negocios y las pymes. O Sí, sea, sí hay mucha incertidumbre y he escuchado yo amigos y empresarios que ya nada más quieren sobrevivir este año, pero ya están planeando el que sigue. sí, Pero vamos viendo por el lado positivo de esta guía de reactivación. sí, sí, ¿Cómo podríamos, o sea, las pymes enfrentar, adaptarse o tratar de sacarle provecho incluso a esta situación ahorita? sí, mira. Ya siendo un poquito más puntuales en el tema mexicano y nada más para poder introducir el tema de alguna estrategia para la reactivación o qué opciones hay o qué están pasando en los mercados y qué se espera que pasen en los mercados, pues te comento que precisamente una de las preocupaciones que tenemos en esta crisis es precisamente que se han perdido muchos empleos. Por ejemplo, ya que llevamos arriba de 1 millón de empleos formales, según datos del IMSS, entre marzo, abril y mayo. Lo interesante es que en abril se perdieron más empleos que en mayo. Eso lo que significa es que probablemente si la pérdida de empleos empieza a disminuir, que pérdida en sí pues es algo que pues es lamentable, eso no es deseable, pero que cada vez sea menor, pues eso también es un panorama de decir que, bueno, estamos como que mejorando la situación en la parte negativa. Y una parte importante es también que ya el IMSS, pues ellos llevan los registros patronales, que pueden ser personas físicas o morales, pues también ya hablan de la desaparición de casi 7,500 registros patronales, o sea, digamos, pues negocios, empresas que ya cerraron. Entonces, ¿qué pasa? Mira, por ejemplo, ahorita que vivimos esta parte donde pues muchos negocios estuvieron cerrados por la contingencia, pues muchos de estos negocios desafortunadamente pues tuvieron que despedir a algunas personas, como bien te lo comentaba. Y lo que sucede es que también algunos negocios seguramente ya no van a abrir y estamos en un proceso de detectar y darnos cuenta qué tantos negocios ya no van a abrir, porque ahorita tú te das una vuelta y tú puedes observar que algunos negocios trabajan de manera parcial por el hecho de las medidas de la distancia y todo eso,
pero algunos negocios a veces no nos queda claro si van a regresar o no a actividades, porque como estamos en el proceso de la reactivación, nos vamos a encontrar que muchos ya no van a abrir. Por ejemplo, tú puedes observar los restaurantes en el municipio de San Pedro, por ejemplo, y te das cuenta que no todos regresaron. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos empleos formales, de muchos trabajadores en ese sentido, pues ya pierden su fuente de empleo, pero al buscar una nueva alternativa, pues se van a encontrar con que hay menos opciones para trabajar. Entonces, una parte importante que mencionan los analistas con respecto a esta situación es que precisamente algunos negocios, algunas empresas, lo que están haciendo y lo que seguramente van a hacer es tratar de ser más productivos. Y la productividad, en el sentido, de hecho, la productividad es uno de los factores clave de éxito de un negocio. Es decir, si tú me preguntas ahorita, y me adelanto un poco, bueno, ¿dónde hay que enfocarnos ahorita para poder sobrevivir, poder avanzar, poder recuperarnos rápidamente en el tema de la productividad? Definitivamente. Es decir, algunos enfocan el término de productividad de hacer más con menos, por ejemplo. Alguien lo ve desde ese punto de vista. Algunos le llaman que es el rendimiento de los factores. Pero finalmente, el recurso más importante que seguramente cuentan muchas empresas es el recurso humano. Y ahorita, ante una situación de ese tipo, lo que se hace es que con los nuevos esquemas de trabajo que se están adoptando por el tema de la contingencia, pues las empresas se vuelven más productivas en el sentido de que están haciendo lo mismo o tratando de hacer lo mismo en términos de la producción o provisión de bienes y servicios y a veces con menos personal. Por eso se dice que se vuelven más productivas. Algunas empresas van a tomar la decisión de quedarse con esa menor planta de trabajadores porque si así han sobrevivido, pues entonces, pues en términos de eficiencia, pues seguramente les conviene quedarse así. Pero bueno, eso en un tema macro, pues probablemente no sea tan conveniente. Pero es lo que estamos viendo. Ahora, muy bien. Ahora sí, entrando a tu pregunta, ¿qué está pasando en los mercados? Y de alguna forma es importante conocer qué está pasando en los mercados en los últimos años para poder nosotros tomar esas referencias o esas tendencias y tratar de incorporarlas en algún sentido a nuestra estrategia de negocios. Mira, de entrada tú puedes observar que en el país, en los últimos años, de 5 años para acá, por ejemplo, ha habido un mayor uso, una mayor presencia de mercados a través de redes sociales. O sea, eso es un fenómeno que se está dando. Obviamente son mercados que te podría decir desde un punto de vista, pues son mercados informales, porque seguramente algunos son en grupos de Facebook o de WhatsApp, por ejemplo. Pero ¿qué te quiere decir eso? Lo que te quiere decir es que los consumidores, que finalmente son tus clientes, ya te están dando una señal de que tienen ciertas preferencias al momento de consumir. Es decir, pues obviamente por el tema del costo del tiempo o de aprovechar el tema tecnológico, las plataformas, el internet, las redes sociales, pues una forma práctica de consumo. Entonces, ¿qué te dice esto? Pues si los consumidores ya se buscan o están buscando, perdón, este tipo de mercados, porque finalmente es un mercado, porque finalmente, aunque sea una página de Facebook, si ahí se encuentran vendedores y compradores, es un mercado. Que sea un mercado que no es un mercado físico, pero pues son mercados finalmente. Entonces, esto te da una señal y obviamente esto va a estar sumado a todo lo que está sucediendo, se puede robustecer más. Pero esto te da una señal de que el mercado, el comercio electrónico, que no es un tema nuevo, que es un tema que yo te pudiera decir que en la historia moderna, en la historia reciente, yo creo que el parteaguas son los 90s, con la llegada masiva de empresas que en ese entonces se llamaban .com, que inclusive vivieron una burbuja financiera 2000-2001, donde inclusive muchas empresas desaparecieron, casi más de 4,000 empresas en Estados Unidos. Y en ese momento se veía que era, de hecho, algunos decían, es la nueva economía, las empresas .com. Sin embargo, pues se ajustaron, hubo muchas fusiones, hubo muchas desapariciones, pero muchas empresas permanecieron y son grandes empresas el día de hoy. Pero finalmente, el comercio electrónico no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene mucho tiempo, pero es un tema que finalmente está repuntando. Y si les sumamos que ahora con la contingencia sanitaria estamos viendo una especie de nueva normalidad, como se le está llamando, entonces definitivamente
un elemento que tiene que estar presente en los negocios el día de hoy y que se tiene que trabajar y se tiene que robustecer y que no se puede prescindir, es el tema del comercio electrónico. Pero fíjate que aquí hay algo interesante, porque aquí los consumidores pueden percibir esto en dos sentidos. Te pongo un ejemplo. Tradicionalmente, por ejemplo, los lectores, por ejemplo, de periódico, pues bueno, si tú te vas a un esquema tradicional, pues tú te vas a encontrar que hay personas que disfrutan o quieren comprar el periódico físicamente, sentarse a tomarse un café y leerlo. Entonces, y vas a tener un sector de la población que va a preferir, o que ha preferido mantenerse con la lectura del periódico en papel. Sin embargo, pues ahora también nos encontramos que los periódicos también encuentran un nuevo nicho de mercado con el periódico en línea. Es decir, muchos suscriptores prefieren pagar para ver el periódico en línea porque pues es más práctico, porque se les acomoda más a sus gustos. Entonces, lo interesante es que algunos bienes y servicios, por ejemplo, en este caso, pues ya la modalidad del producto en formato electrónico inclusive ya es preferido que inclusive del formato anterior. Entonces, esta parte es interesante porque esa es una forma de comercio electrónico, una forma de cómo la era digital aplicado a una nueva preferencia del consumidor ha funcionado. La otra cuestión es que habrá personas que siguen prefiriendo, o sea, prefieren el tema de tener las cosas en físico. O sea, quiero leer un libro en físico, o sea, porque también hay ebooks y todo eso. Pero utilizan una plataforma digital para adquirirlo. O sea, ya no van a la librería, tal vez. Tienen la opción de ir a una librería, sin embargo, es una combinación también. O sea, tú puedes utilizar una plataforma digital y descargar y comprar un ebook, por ejemplo, o puedes mandarlo a pedir que te lo traigan en físico. Entonces, es el uso las plataformas para la adquisición de bienes y servicios y los propios productos en sus dos versiones. Entonces, tenemos esa cuestión que es importante mencionar. La otra parte es que muchos negocios, y grandes negocios, seguramente son la mayoría, tienen por ejemplo, las tiendas departamentales, o sea, tienen su tienda departamental, que obviamente presenta costos fijos altos y muchas cuestiones, pero también tienen sus tiendas en línea. Y muchas veces, inclusive, no hay ni los mismos productos. Entonces, ellos han encontrado, de alguna forma, hacer estrategias para segmentar el mercado y les ha funcionado muy bien. Pero ahora viene una parte muy interesante que está aplicada o enfocada a los negocios pequeños, a los nuevos emprendedores. Si tú estás viendo ese comportamiento que hay, de esta tendencia del área digital o del área tecnológica, o de hecho, como voy a mencionar más adelante, de esta cuarta transformación, esta cuarta revolución industrial, por decirlo de alguna forma, porque así se la ha llamado también, y que tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, si tú eres, por ejemplo, un psicólogo, tienes tu negocio, tu consultorio, y tú tienes tus clientes regulares, que asisten contigo, una hora de terapia, en físico, o sea, ahí contigo. Pues bueno, esa es una forma de un negocio tradicional. Lo que sucede en ese caso es que si tú defines el mercado de ese psicólogo que trabaja, opera de esa forma, pues te vas a dar cuenta que el mercado es local, 100%. Es decir, ¿quiénes pueden ser tus clientes potenciales? Pues la gente que viva en la localidad donde tú ofreces el servicio. Que inclusive en lugares como el área metropolitana de Monterrey o la Ciudad de México, pues inclusive pues está por sectores, porque si alguien vive en la carretera nacional, difícilmente va a ir a consultar seguramente con un psicólogo que tiene su despacho, su consultorio en San Nicolás. O sea, es decir, tal vez no van a querer cruzar toda la ciudad. Así pasa en otras ciudades. Entonces, además de que es local, no abarca toda la localidad completa, nada más ciertos sectores, por el tema del tráfico y el costo del traslado y todo eso. Pero, por ejemplo, si un psicólogo, ahora que estamos en esta contingencia, dice, bueno, yo necesito seguir trabajando porque necesito mi ingreso. Entonces, pues empezaron las propuestas de consultar a la gente en línea. Normal, digo, tienes tus clientes, tal vez algunos hicieron alguna pausa por el hecho de que no sabían qué estaba sucediendo, cómo nos íbamos a adaptar al tema de la contingencia, pero llegó un punto en donde la gente quiere continuar trabajando, entonces empezaron algunos a consultar en línea.
lo cual es una muy buena opción porque finalmente cumple con los temas de la regulación sanitaria, de decir, bueno, pues, o sea, en línea no tengo ningún tema de la sana distancia ni nada por el estilo. Pero ahí viene una parte interesante, se abre una oportunidad nueva para que para esas personas, como pueden ser muchos otros casos, puedas pasar tú de un mercado local, que tu mercado local sea completo, porque al consultar en línea, la gente que viva, por muy lejos que viva de donde está tu consultorio, ya podrían tener acceso a tu servicio y pueden pasar de un mercado local a un mercado regional a un mercado nacional. ¿Qué nos brinda las plataformas o los medios electrónicos? Que tú puedas pasar de mercados locales a mercados nacionales. Y esa oportunidad, si bien existía antes, la contingencia y esta nueva normalidad, pues ya lo hace como inclusive en algunos casos pudiera ser hasta obligatorio tener esa opción. Entonces, en esa parte, aquí un primer punto es empezar a explorar y a adoptar, tú como empresario o como emprendedor, esas opciones que te dan los medios electrónicos y las plataformas. Por ejemplo, tú eres maestro de inglés y antes tu labor era ir a la casa del estudiante a darle su lección de 1 hora o 2 horas. Una forma tradicional de operar, o sea, es normal, mucha gente contrata al maestro de inglés a que le dé clases a sus hijos y pues nada más fija 2 días a la semana y ya sabes que va a venir a las 5 de la tarde. Pero ahora con estas opciones, las sesiones pueden ser inclusive virtuales. E inclusive el maestro de inglés puede tener la oportunidad de dar más asesorías porque le quitas el costo de traslado. Entonces, y ya existía también, o sea, es decir, no quiero decir que sea algo nuevo. Lo que pasa es que la nueva normalidad, que es un término que se está usando últimamente, de alguna forma nos abre los ojos o nos abre la visión o nos abre el panorama para poder incorporar todo eso en nuestros negocios, en nuestra actividad económica. Entonces, una recomendación primordial es tener la opción y explorar la opción y dejarlo como un uso ya regular, el tema de los medios electrónicos, porque te expande de entrada la regionalidad, bueno, la geografía de tu mercado. Entonces, esa parte es muy interesante porque ahora podremos tener acceso seguramente a servicios profesionales, no solo de personas de tu localidad, sino de otras partes del país. Si eso va a implicar o no regulaciones nuevas o alguna forma de organización, ya sería otra cuestión, pero finalmente de entrada es una situación que estamos observando y que es importante destacar. Y yo creo que algunas personas ya se dieron cuenta de que si tú haces un buen plan de negocios, tienes una buena estructura, una buena organización, desde ya puedes empezar a explotar y sacarle beneficios económicos a esta nueva normalidad. Y también la parte interesante es que habrá un grupo poblacional, una parte de tu mercado o de tus clientes que van a preferir que el servicio sea de esa forma. Imagínate, por ejemplo, los adultos mayores que están acostumbrados a servicios presenciales, aún y que se pueda decretar que la contingencia ya terminó, pues habrá algún grupo que prefiera continuar cuidándose, porque la gente o sea, la gente no sabe hasta cuándo realmente esto va a parar. Tal vez sea el día que existe una vacuna, tal vez después puedan venir otros virus nuevos, o no sé. Entonces, habrá alguna gente que ya cambió totalmente de sus preferencias y ahora van a preferir este tipo de servicios en línea, porque finalmente cumple con el objetivo, alguna consulta que sea, y se cuidan. Entonces, seguramente grupos poblacionales más jóvenes tal vez continúen con sus mismas preferencias, pero habrá algunos que definitivamente ya tienen nuevas preferencias y eso implica que hay un nuevo perfil y los empresarios y emprendedores tienen que empezar a detectar ese cambio en los perfiles, ese cambio en las preferencias de sus clientes. Algunos van a preferir, por ejemplo, imagínate el caso de la gente que está acostumbrada a, a cenar o a comer 2 o 3 veces al mes en algún restaurante, pues tal vez ya no sean dos, tal vez ya no sean 2 o 3 veces, tal vez nada más sea una.
tal vez el resto de las veces van a preferir que mejor sea en su casa y van a pedir servicio a domicilio. Entonces, definitivamente, la nueva normalidad representa, en términos económicos, un cambio estructural, un cambio en los fundamentos económicos de todos los países seguramente, en el sentido que las preferencias del consumidor van a cambiar y van a cambiar de largo plazo, que es lo interesante. O sea, no son cambios temporales. Mucha gente va a adoptar nuevas prácticas, consumidores y empresas, y ahorita voy a comentar más al respecto. Y si ya sabemos que esta nueva normalidad implica un cambio estructural, o sea, es un parteaguas en la manera de hacer negocios, en la manera de cómo funcionan los mercados. No al 100%, pero sí cambios en algunos casos totalmente, pues tenemos que adaptarnos rápidamente. O sea, es decir, no podemos pensar que en la nueva normalidad, en las nuevas circunstancias que van a imperar en los próximos meses o en los próximos años van a ser totalmente iguales a las que teníamos, por ejemplo, en 2019. Entonces, y hay que aprovechar las ventajas y las oportunidades que te da esa nueva normalidad, que es lo que estaba mencionando. Entonces, bueno, ahora, ¿qué recomiendo puntualmente, por ejemplo, para el caso de los negocios, de las empresas, de los emprendedores, de los pequeños negocios, de todos? Lo más importante es tratar de enfocarnos en incrementar la productividad. Yo creo que eso es un punto clave. De hecho, te puedo comentar que la propia Secretaría de Hacienda, cuando hace sus estudios con respecto al desempeño económico de un país, es un punto que siempre está la productividad. Es decir, buscar la manera de ser más productivos. Y aquí se abren algunos panoramas nuevos que te puedo comentar. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, del home office, que está muy discutido. Algunas empresas como que le tienen un poco de miedo a este esquema. Algunos trabajadores prefieren ir a su oficina porque no se hallan en su casa, no sé. Pero seguramente habrá un grupo de trabajadores que, por ejemplo, imagínate una mujer que tiene varios niños pequeños y que tiene que compaginar sus actividades de ama de casa y con sus actividades de trabajadora. Entonces, esta nueva normalidad, por ejemplo, donde hay personas, también puede haber hombres, que les gustaría, por ejemplo, incursionar en este tipo de esquemas laborales como el home office, inclusive pudieran, o las empresas pudieran detectar que hay perfiles en sus trabajadores que son compatibles con este esquema del home office y que al tú darle la oportunidad o mandarlos a este esquema o este formato laboral, pudieran inclusive motivarse, porque el hecho de que estén en su casa y no tengan que desplazarse, que ya le quitas el costo del traslado, le quitas la ventaja de estar en tu casa y que eso te pueda dar un mayor control para ciertas cosas. Yo creo que va a haber algunos perfiles de trabajadores o algunos trabajadores que inclusive si se les da esa oportunidad pueden estar motivados. Y precisamente uno de los factores que puede incrementar la productividad del trabajador es la motivación. Entonces, sería bueno que las empresas empezaran a explorar o analizar de toda su plantilla quiénes pueden ser candidatos a trabajar bajo ese esquema, porque tiene beneficios, o sea, finalmente tiene beneficios, por algo existe ese esquema. Entonces, y se puede, y esa es una forma de incrementar la productividad, porque algunas personas que puedan ser candidatos a eso y que se les da la oportunidad, seguramente van a estar más comprometidas porque se les da una oportunidad que a ellos les favorece también desde el punto de vista personal. Entonces, por ese lado, yo creo que es una recomendación muy puntual explorar o analizar la posibilidad de que qué parte de tu plantilla laboral pudiera trabajar bajo esa forma. Ese es un punto, y de hecho ahorita se tuvo que hacer como de manera obligatoria por el tema de la contingencia, pero hay que ver cómo eso que fue obligatorio se puede transformar en un beneficio para la empresa. La otra cosa muy importante que también se tiene que hacer por el tema que estamos viviendo,
las crisis, pues también son áreas de oportunidad. Son áreas, las crisis te generan la posibilidad o el momento de la reflexión. Decir, bueno, ok, tenemos cierta cantidad de nuevos problemas encima, derivado de que estuvimos cerrados o derivado de que yo soy restaurante y nada más me permiten tener la mitad de las mesas disponibles, no el 100%, o dependiendo del giro que sea. Entonces, esos retos se tienen que transformar en oportunidades. Y hoy en día, cuando estás en una situación de este tipo, una recomendación muy puntual también es escuchar a tus trabajadores. Muchas veces lo que sucede es que en la parte gerencial o la parte directiva o el dueño del negocio, muchas veces es el que lleva la batuta y pues va marcando la pauta. Y te voy a decir algo, digo, no se discute, que de hecho hay libros que hablan al respecto. Hay un libro de un autor americano, de Peter Chandler, que te dice, se llama La mano visible, que te dice que el éxito de las grandes empresas está en función de que hay un gran empresario detrás. O sea, por ejemplo, el caso de Apple, cosas por el estilo. Me queda muy claro. O sea, el líder, el empresario, el emprendedor, obviamente, pues es el que lleva la batuta, dirige y impulsa al negocio de la empresa. Pero también en estos tiempos de crisis, donde hay muchas oportunidades nuevas y muchos retos que hay que enfrentar, a veces es importante o es una muy buena estrategia también voltear a ver a tus trabajadores, voltear a ver a la gente de la línea de producción, voltear a ver a todos y tratar de hacerlos partícipes en la solución o en las estrategias. Y puede ser una simple lluvia de ideas inicialmente. Ya después eso se puede inclusive transformar o derivar en una política para la empresa. Una política, una estrategia para afrontar o enfrentar esta crisis o una estrategia para llevar a cabo una reactivación más rápida. Entonces, esa es una muy buena práctica que hay que explotar y utilizar. O sea, tú tienes tu recurso humano, tu capital humano disponible y que es muy valioso para las empresas. Y también hay estudios que te dicen que si tú haces partícipe a un trabajador en el caso de generar una estrategia para salir adelante, también esa gente se motiva porque está siendo considerada, está siendo tomada en cuenta. Y eso, nuevamente, como lo mencioné, esa motivación se puede traducir a una mayor productividad. Entonces, esa es otra recomendación que les hago el día de hoy, porque finalmente a veces la solución está enfrente tuya, pero a veces lo que sucede es que pudiera mejorarse esa comunicación interna. Inclusive se pueden mejorar otras cuestiones como el clima organizacional y otras cosas. Es decir, es una buena estrategia, inclusive esta integración en el sentido laboral. Entonces yo creo que esa parte es importante. Ahora, viene una parte interesante que quiero mencionar y se ha discutido poco. Con el tema de la contingencia, pues ahora nos abre una nueva visión de los esquemas productivos, laborales y de trabajo, o los esquemas de operación de una empresa. Es decir, tú tienes tu esquema tradicional de operar, tus trabajadores, tu línea de producción, tu planta, todo lo que normalmente haces. Pero ya nos dimos cuenta que es importante también demostrarle a la autoridad sanitaria, por ejemplo, que tus esquemas de trabajo pueden ser compatibles en un escenario de contingencia. Entonces, por ejemplo, algunas empresas medianas o grandes tendrán que revisar o explorar que a veces lo mejor es tener automatizados los procesos, porque pues, en ese caso no te enfrentas al hecho de que tienes a un grupo de trabajadores aglomerados, por decirlo así. Algunas empresas así ya lo manejan, pero también es importante pensar desde hoy qué podemos hacer como empresa, como negocio, si mañana se repite una situación similar. Entonces tendríamos que pasar rápidamente de un esquema de trabajo tradicional a un esquema de trabajo con contingencia. Y que ese esquema de trabajo con contingencia sea compatible con los señalamientos o lineamientos de las autoridades sanitarias, para que la producción no pare. O sea, es decir, yo entiendo que ahorita nos agarró desprevenidos a todos. Yo entiendo que algunos giros no lo podrán lograr por su naturaleza, porque tu naturaleza es aglomerar gente. Pero muchos giros
seguramente sí van a tener la posibilidad de desarrollar su plan B o su plan bajo contingencias, porque lo que sí se ha mencionado es que tal vez no sea la única que pueda sucedernos. Tal vez en 5 años se repite otra. Y en 5 años tenemos, o 3 años o 10 años, tendríamos que estar preparados para poder continuar y no parar la producción aún y tengamos un escenario de contingencia. Entonces esa parte es importante también trabajarla. ¿Y cómo lo vas a lograr? Como lo que te acabo de mencionar, o sea, tú tienes que juntar a tu gente y ver cómo le podemos hacer y en una semana poder pasarnos del esquema tradicional al esquema de contingencia, pudiera ser pues todo el personal en home office, pero si todo el personal se va a ir a home office por el hecho de que tengas una nueva contingencia, pues tener los mecanismos de comunicación bien afinados y que la eficiencia no se pierda. Entonces, esas son enseñanzas también que es importante resaltar. O sea, no hay que quedarnos con el hecho de que es esta crisis, este 2020, y que queremos salir rápido y que ya no se va a repetir. O sea, sí se puede repetir. Y lo importante es que tanto las autoridades federales, estatales y el sector privado comprendamos que ante nuevos escenarios de crisis podamos estar preparados, ser preventivos y no parar la producción y que los esquemas de las empresas sean compatibles con cualquier situación que te pudiera decir la autoridad sanitaria, ¿no? Para que no te afecte, como nos está afectando el día de hoy, ese cierre total de algunos negocios, ¿no? Como el hecho de definir actividades esenciales y no esenciales, que fue lo que vimos. Entonces, por esa parte, pues te comento también que es importante ir trabajándola. Otra situación también que me gustaría comentar y reforzar las ideas que he estado comentando. Por ejemplo, hay algunas áreas que el tema de la virtualidad, de la distancia, tiene muchos beneficios. Por ejemplo, en el sector salud y en las empresas del sector salud o los médicos, por ejemplo, hay un concepto que se llama telemedicina, por ejemplo, que es un concepto ya muy antiguo, que inclusive después se transformó en un concepto de e-salud. Por ejemplo, ahí ya ha habido casos de doctores que están operando en una ciudad y el paciente está en otro país y a través de, por ejemplo, un brazo robótico, hacen la operación. O, por ejemplo, hay casos muy delicados de diagnósticos donde hay mucha controversia. Entonces, tú puedes agrupar a un grupo de médicos en diferentes partes del mundo y hacer una videoconferencia y entre todos debaten, ¿no?, el caso. Entonces, en algunas áreas, como la medicina, como te dije, que el término telemedicina, que ya fue algo que inició, seguramente ahora lo que vamos a tener que ver es que se tiene que profundizar en ese trabajo. Y hay que aprovechar esas ventajas que te da nuevamente las plataformas digitales. Entonces, y son casos muy puntuales, casos de éxito, casos donde son más eficientes porque hay muchos costos que se quitan. Porque imagínate trasladar a 5 médicos de alto renombre para que vayan a una reunión todos en un mismo lugar. Pues para empezar, para que las agendas sean compatibles es muy difícil. Entonces, insisto que creo que las empresas deben de fijarse mucho y tratar de adaptar rápidamente sus estrategias comerciales y en esa estrategia comercial tiene que estar presente el esquema, el esquema de los formatos virtuales en línea, a distancia, que se aprovechen las plataformas, todo eso. Inclusive, te voy a decir algo, o sea, esto nos invita también, y eso tal vez pudiera ser un poco complicado para una pyme, pero para las medianas y grandes empresas se refuerza el hecho de la investigación y el desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos, las empresas que más crecen y que finalmente se vuelven más rentables, tú revisas sus números, son los que más invierten en investigación y desarrollo. Entonces, mucho de esa investigación y desarrollo pues, se traduce en avances tecnológicos. Y esos avances tecnológicos son los que nos están sirviendo el día de hoy para enfrentar esa crisis. Entonces, simplemente la plataforma donde estamos interactuando el día de hoy, ¿no? Si no hubiera habido alguien que invirtiera en esto, pues no tendríamos la posibilidad de estar comunicando, ¿no? Entonces, y para las pymes, pues tratar de incursionarse en la medida de sus posibilidades a esta nueva tendencia de estos mercados virtuales y digitales. Inclusive, pueden desarrollar también sus mercados, o sea, no nomás es montarse a los actuales, sino también se pueden desarrollar nuevos mercados. Es decir, no es limitativo.
solamente hay que estar conscientes que en esta, como les mencioné, cuarta transformación industrial o revolución industrial, pues estamos involucrados todos. Ahora bien, me queda claro que estas grandes inversiones para desarrollar tal vez una nueva plataforma, pues no nos corresponda al sector de las pymes, pero sí el uso de las tecnologías. Y, por ejemplo, pudiéramos decir, bueno, yo no voy a desarrollar una plataforma, pero si tengo por ejemplo, un teléfono inteligente, cosas por el estilo, entonces de eso ya se puede utilizar y se puede explotar. Entonces, hay un sinfín o un mar muy grande de posibilidades dentro de esta parte de la tecnología que ya ahora esta nueva normalidad nos invita a que sea inclusive obligatorio. O sea, es lo que te quiero mencionar y creo yo que es algo muy importante. Inclusive yo creo que va a ser tanto el cambio en las preferencias del consumidor que, por ejemplo, las personas, te pongo un caso, digo, particularmente es una afición que también tengo. O sea, por ejemplo, ir al cine. Pues seguramente ahora habrá que ir pensando, en vez de tener grandes salas de cine o nuevos cines, tal vez en esquema de tener, por ejemplo, los estrenos en línea. O sea, que la gente los pueda ver en línea. Es decir, mucha gente va a preferir, en vez de trasladar a toda su familia a ver una película al cine, o el tema de que mucha gente tal vez evitará en la medida de las posibilidades los tumultos o la aglomeración de gente, y yo creo que las grandes empresas van a tener que comprender que negocios tradicionales van a cambiar. Y además te voy a decir algo, o sea, también estamos hablando de que cuando tú te transformas a algo totalmente digital, pues muchas veces las inversiones que haces, pues no son tan grandes, porque imagínate construir todos esos complejos que hay, ¿no? Independientemente que son negocios que finalmente son anclas, ¿no? Y que atraen otro tipo de consumidores. El problema es que todo eso era antes de la contingencia, y con la contingencia nos damos cuenta que las cosas están cambiando, que van a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, es lo que te podría decir, pero mira, y pues ya continuando con comentarios puntuales para pues todos los emprendedores y nuevos negocios y todo lo que tenemos. Mira, además de la nueva normalidad, también es importante señalar algo, y aquí voy a citar a un profesor, mentor de un servidor y gran catedrático investigador que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es el doctor Mario Ceruti, que su especialidad es Historia Económica de las Empresas. En alguna ocasión me decía, mira, las empresas son como los seres humanos, tienen un ciclo de vida, nacen, crecen y también mueren. Y si tú tomas por ejemplo, una fotografía del grupo de las principales empresas que había, por ejemplo, en 1990, y tomas una fotografía de las principales empresas en el 2020, tú te vas a dar cuenta que la mayoría cambió. Entonces, es importante señalar que como parte natural, porque así te dice la historia, pues habrá algunas empresas o algunos negocios, algunos giros que tiendan a desaparecer. Y yo creo que en la parte de la reactivación nos vamos a dar cuenta que muchas empresas ya no van a abrir. Pero por todas las empresas que salen, hay muchas empresas que van a entrar. Y en esas empresas que van a entrar, o en esa camada, o esa nueva generación de emprendedores, pues ahí está la oportunidad también para que mucha gente participe. Es decir, a veces, por ejemplo, te pongo un caso, digo, hablando de oportunidades de negocio, imagínate que hubiese algún punto, algún local, algún negocio que haya sido muy exitoso, que tú sabes que tenía mucha clientela, pero esta situación hizo que el negocio cerrara. Pues ahí hay una oportunidad para que alguien llegue y diga, bueno, en unos meses yo puedo retomar la actividad en ese punto, porque ya se desocupó. Es decir, hay que ver las formas positivas de cómo podemos explotar esas oportunidades de lo que la pandemia nos dejó. Es decir, efectivamente y definitivamente muchos van a salir del mercado, pero la idea es de que muchos salgan, pero muchos más entran, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo. Y mira, por ejemplo, me queda claro que el segundo semestre del 2020, perdón, es de un tema de reactivación. O sea, vamos a tratar de lograr
llegar al punto en donde nos quedamos. Seguramente el 2021 va a ser un tema de recuperación. O sea, en esa parte de la recuperación puedo yo negocio sanear mis finanzas, por ejemplo. O sea, eh, que así lo puedo ver yo. Y desde el 2021 y en el 2022 se pudiera ya concretar tal vez una etapa de, de crecimiento económico y generación de ganancias. Entonces, viene un proceso que hay que vivir. O sea, no les puedo decir que eso se va a detener. O sea, nos queda muy claro que este año, pues es de reactivarnos. Tal vez no vamos a tener las grandes ganancias que teníamos o una situación que vivimos en 2019, pero es importante vivir la etapa de la reactivación para poder llegar a la etapa de nuevamente tener esas ganancias. Entonces, hay que estar conscientes que este es un camino gradual. Entonces lo tenemos que ver así. Algunos podrán encontrar estrategias para que esto sea más acelerado, pero un punto de vista global o agregado a nivel macro va a ser gradual. Ahora, ¿qué más les puedo decir? En el tema de las pymes. O sea, me queda muy claro que las pymes son fundamentales para la economía. Simplemente aportarán alrededor del 50% del Producto Interno Bruto en México, nada más. Y del empleo, más del 70%. Es fundamental el papel de las pymes en México, porque pues son los que dan el empleo. Ahora bien, las cámaras, yo sé que se están organizando, han levantado la voz, hacen ciertas peticiones. Yo creo que un punto clave que tienen que explorar, y yo creo que pudiera ser a través de manera conjunta, a través de, por eso te decía las cámaras, es el tema del acceso a los créditos. O sea, ahorita el tema del financiamiento es fundamental para poder llevar a cabo una reactivación. Entonces, ese es un punto que bien, si se trabaja de manera conjunta, un grupo de empresas en cierto sector, y me refiero a pymes, pues es una forma que van a poder utilizar para enfrentar o tratar de salir rápido de este tema de la crisis. Entonces, yo entiendo que las autoridades también tienen que coadyuvar para que esto suceda, pero también de grupos empresariales pues tendrán que pujar o tratar de que, o sea, lograr que se den las condiciones para que esto suceda. Entonces, esa es una tarea conjunta. Yo creo que aquí tanto gobierno como empresas son corresponsables, pero sí es importante el acceso al crédito, va a ser fundamental. La otra parte importante que quiero señalar es, por ejemplo, una recomendación que se hace, por ejemplo, a una persona en una crisis económica, o sea, pierdes tu trabajo, ¿qué te puedo recomendar como economista? Pues invertir en educación. O sea, muchas veces la solución para tratar de salir rápido adelante es estudiando. O sea, por ejemplo, muchas veces pierdes tú el empleo y a veces métete a estudiar una maestría, por ejemplo. En el caso de las empresas, pues una herramienta que se puede, digamos que puede ser equiparable es invertir en capacitación. O sea, la capacitación nos puede ayudar también o nos puede abonar a ser como parte de una solución, aparte de una estrategia para tratar de salir rápido en este tema de la reactivación. Pero muchas veces no todo significa costo. O sea, también hay que diferenciar. O sea, a veces se pueden hacer estrategias donde tú puedes incorporar un esquema de capacitación y no todo tiene que ser costoso o oneroso. O sea, es decir, hay que buscar alternativas. Muchas veces hay, hay mucha información. En el caso de ustedes, por ejemplo, que son promotores, pues hay mucha información de mucha calidad y muy buena. Y no todo tiene que pagarse, ¿no? Entonces, se tiene que buscar un esquema de capacitación que no necesariamente implique gasto para la empresa, pero que sí implique que su personal, conforme pasan los meses, eso, sea más productivo, porque la capacitación también te lleva a un nivel mayor de productividad. Entonces, eso es bien importante. De hecho, por ejemplo, nosotros en la universidad, aprovechando desde el 2017 que lanzamos UNL 4.0, aprovechando esta corriente de esta cuarta transformación tecnológica, tenemos una plataforma donde hay muchas opciones que incluyen, o sea, que son, inclusive están diseñadas para
emprendedores, empresarios, emprendedores, nuevos emprendedores, perdón, que pueden ahí explorar. O sea, nosotros como universidades también tenemos la responsabilidad de aportar junto con las empresas y el gobierno a abonar a todo esto. Entonces nosotros ya desarrollamos una herramienta que inclusive está disponible en la universidad, la pueden revisar y van a ver muchas opciones. El propio gobierno del estado de Nuevo León lanzó una red Nuevo León 4.0. También les recomiendo mucho que se metan ahí, que vean qué material está disponible, que vean qué opciones hay, porque finalmente, sí te digo, o sea, tampoco están solos. A veces es cuestión de buscar la información y habrá cosas muy particulares que sí sean muy útiles para las pymes. Y yo les aseguro que hay mucha información muy útil y muy actual, que se puede adaptar e implementar rápidamente una pyme disponible en ese tipo de plataformas. Entonces, ¿qué les recomendaría? Que revisen esa página de Nuevo León 4.0, Red Nuevo León 4.0. La encabeza el Estado de Nuevo León, pero participan muchos sectores y muchas instituciones. También son buenas estrategias. O sea, hay que aprovechar la información que ya está ahí a favor de nosotros. No se trata nada más de gastar, pero eso se puede hacer. Entonces, eso también les quería recomendar. Y en general, una parte que creo que a veces no trabajamos. Oscar, igual te interrumpo tantito. Y claro, claro. No. Tenemos ahorita ya unos minutos para cerrar la No. entrevista. Sí, sí, claro. Quiero empezar nada más a aterrizar bien las ideas que traías para como darle cierre. Claro. Y a la gente que nos está escuchando es, a ver, el enfoque en más productividad, que creo que es el punto número uno que tocaste, creo que es esencial en ese tema, que las pymes aprovechen, obviamente que le continúen siendo productivos, porque ahorita todos pues no nos queda otra más que ser productivos, pero el tema es que sigamos así con los esquemas que platicabas ahorita del home office, de reducir costos, hay que escuchar a los colaboradores, incluso a los clientes, etcétera, el procesos, todo el tema de productividad es el número uno. El tema de comercio electrónico, de transformación digital, todo ese tema también, platicaste un poco de eso. Y el tema yo lo entendí así como en su momento fue la globalización, cuando ya podías venderle a otros países, ahorita está pasando eso a nivel local, nacional, ¿no? O sea, hay las oportunidades de las empresas de no venderle nada más a tu región, sino a toda la ciudad del estado o incluso todo México, no solo por el tema de tecnología, sino también por el tema que pues hay otros bienes que no puedes traerte de otros lugares, de otros países hoy en día por la pandemia, entonces también hay muchas oportunidades por ahí. Y pues básicamente eso, ya platicaste de las oportunidades, de los créditos y ahorita de lo que decías de Nuevo León 4.0. Creo que básicamente esa es la guía. No sé si hay algo ahí como para cerrar ahorita ya la plática. No, yo creo que es bien importante para una empresa, un emprendedor, un negocio, estar siempre alertas, de estar al día a día y de ver qué está sucediendo en el país. O sea, a nivel local, a nivel estado, a nivel nacional. eh, el hecho del manejo de la información, hay que internalizar la información. Por eso las áreas de planeación, en el caso de un servidor, pues es fundamental para la operación de la universidad. O sea, tenemos que estar informados y hay que aprovechar esa información y transformarla en beneficio para la empresa. O sea, por eso es importante la lectura, la revisión. A veces hay apoyos, pero no nos enteramos. O sea, hay asimetría en la información. Entonces, esa parte es bien importante. O sea, tenemos que estar al día, informados, porque, y aparte hay muchos, ahora, hoy en día, con todos los medios que tenemos, pues fluye por todos lados. Entonces, hay que estar buscando, por ejemplo, y ahí aquí aprovecho en el caso y felicitarte, por ejemplo, este tipo de medios como el tuyo. O sea, se vierte, se difunde mucha información muy valiosa. O sea, hay que aprovecharla. O sea, si ya se generó, ya se publicó, pues a veces aquí está la respuesta. Y no me refiero en el caso de un servidor, sino en todo lo que ustedes publican, ¿no? Entonces, eso se puede aprovechar a favor de los negocios, porque hay muchas personas emprendedoras que tienen proyectos como el de ustedes, que están tratando de impulsar la economía, porque finalmente es lo que estás haciendo con toda esta labor. Y esa información hay que aprovecharla. A veces está a la mano. Lo que pasa es que es importante darle seguimiento y el monitoreo, ¿no? Y encontrar esas fuentes que puedan ser buenas para las empresas,
como en el caso de ustedes que están manejando mucha información de mucha calidad, que eso es lo que les puedo decir también. Estoy de acuerdo, pues Oscar, muchas gracias por la grandiosa plática y las recomendaciones que nos das. Espero en un futuro volverte a tener por aquí, invitarte nuevamente y pues mucho éxito. Muchas gracias ahí por compartirnos todas las experiencias. Hombre, te agradezco a ti, Arturo, y como siempre quedamos a las órdenes y pues en la mejor disposición de servir a la comunidad universitaria y pues a toda la gente que esté interesada. Estamos a las órdenes. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Gracias, Oscar. Arturo. Hasta Ándale. luego.